Hola, buenos días a todos. Yo quisiera, ante todo, agradecer a José y Rodrigo por la oportunidad de estar participando en este panel y contribuyendo una vez más al sistema de salud, este evento que se ha vuelto cada vez más importante y es un evento que ocupa una posición destacada en este ecosistema de la salud. Hoy tengo la oportunidad de moderar esta mesa. Llamo a Bruno Sabat, médico nefrólogo, director de soluciones educativas de PQAL+, y tengo la oportunidad de tener a dos profesionales destacados conmigo y mis amigos también. Uno de ellos es el doctor Marcelo Digo, médico, enfermero y director ejecutivo del Hospital Badin. Y el otro profesional que está aquí en la mesa con nosotros es el doctor Eduardo Rocha, que no requiere presentaciones. Es médico, nefrólogo, profesor de la Facultad de Medicina de UFRJ, empresario, y seguramente será una gran oportunidad. Es un placer estar aquí con ellos compartiendo esta mesa. Hoy nosotros tenemos una demanda cada vez mayor del mercado por profesionales que desarrollen competencias y tengan competencias que puedan actuar dentro del área de la salud. Y no es una casualidad que los profesionales destacados en el área de la salud tienen diversas matrices de competencia bien desarrolladas, como las competencias cognitivas, las técnicas, las integrativas contextuales, la competencia de la relación interpersonal, afectiva, moral e incluso los hábitos mentales. Yo pienso que estas dos últimas, las competencias afectivo-morales, queda más evidente aún durante este periodo que está terminando, afortunadamente, de la pandemia que tuvimos. Sabemos también que la educación es clave, es fundamental en el desarrollo de estas competencias. Sabemos que a lo largo de la formación de estos profesionales de salud no siempre es posible desarrollar todas estas competencias. Y es más, solo quedaron bien contextualizadas y definidas las competencias a finales de los años 2000, donde los cursos del área de salud definieron cuáles competencias deberían desarrollar los profesionales de salud en sus cursos de formación. Y esto se ha actualizado una vez que este mercado es dinámico. Al hacer esta pequeña introducción y sin extenderme más, yo quisiera hacer una pregunta a Marcelo y pedirle que nos cuente un poco a lo largo de su carrera, y esto es importante porque Marcelo llegó a esta posición destacada como enfermero, después se convirtió en médico, es algo que debemos resaltar aquí y explicar cuáles competencias tuvo que desarrollar y asumir a lo largo de su carrera para asumir esta posición destacada. Marcelo, muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera agradecer a Bruno y toda la comisión organizadora. Yo sé que yo quiero decir que es un gusto estar aquí intercambiando con ustedes en esta mañana y quiero agradecer y decir que es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Bruno ya me ha presentado, en realidad mi formación es muy diferenciada, es muy ecléctica, diría yo. Yo empecé, no tengo que decir el año, ¿verdad? Hace mucho tiempo como enfermero, con mucho orgullo, yo tuve el gusto de tener una excelente formación. He trabajado en una empresa muy renombrada que me ayudó a posicionarme en el mercado y tuve la oportunidad de trabajar con una persona muy emprendedora
y tenía el desarrollo de diversas competencias ya bastante presente y el grupo nos motivaba a desarrollar competencias. La universidad no nos preparaba para eso y yo sigo diciendo que no prepara porque las competencias son innumerables y nosotros tenemos aquella tendencia en la formación de tener una visión más organicista, poco holística, volcada al cuidado. La pandemia empeoró esta situación. Las personas siguieron formándose médicos, enfermeros, fisioterapeutas en línea y esto preocupa porque la persona no tuvo oportunidad de desarrollar en laboratorio las habilidades, en hospital, etcétera. Esto va a causar una brecha en los nuevos grupos formados en las universidades. Entonces, son diversas las habilidades que uno tuvo que desarrollar para ocupar cargos destacados. Y a veces uno no está preparado, entonces como tenemos un largo recorrido que tenemos que seguir buscando en nosotros mismos algunas competencias. Yo pienso que el tema de la competencia debe encontrarse en conjunto con la empresa en donde uno trabaja y dentro de sus capacidades existentes. Pero el gran problema de verdad está en la complejidad del mundo empresarial, educativo, frente a las transformaciones tecnológicas. Esta función este conjunto es lo que va a requerir un desarrollo de nuestras habilidades y capacidades, nuevos requerimientos, necesidades para cubrir estas diferentes demandas conductuales dentro de la organización serán claves. Saber qué es lo que necesita la empresa de competencia para identificar dentro de este grupo quiénes las tienen y quiénes no las tienen. Lo más importante es que estas competencias deben existir para romper paradigmas, más que romper paradigmas, es romper la era. Estamos en una era muy dinámica, muy efímera de transformación. Y la configuración, el modelo de trabajo de las empresas y negocios también se está transformando. Es difícil hablar solo de un cambio. Es muy complicado eso. Entonces tenemos que estar muy atentos para saber cuáles son estas características. Si nosotros las enumeramos, podemos decir que tenemos las competencias, usted nombró algunas, pero son muchas competencias técnicas o algunas que uno tiene que tener para ocupar una posición y las esenciales, las conductuales. Estas son muy importantes hoy día. Entonces, tenemos algunas cosas que fueron claves para mí, para desarrollar algunas cosas como clave hasta hoy. Pensamiento crítico, que es una competencia muy importante, que es aquello de pensar, criticar y tener actitud para poder implantar y traerlo a innovar y traer el grupo junto con usted de manera que pueda desarrollar dentro del sistema, dentro del proceso. Tenemos otra competencia que fue clave para mí, que es la negociación, la capacidad de negociar. Cuando uno quiere ocupar un lugar destacado en la empresa, tiene que tener esta competencia de negociación que fue clave para llegar a donde llegué. Negociar con el consorcio, con las operadoras, con los pares. Esto fue muy importante. Hoy, con este tema de la era de la agilidad, nosotros tenemos que tener una capacidad, una competencia que hay que desarrollar, que es la agilidad en la toma de decisión, el sentido de urgencia. Esto es muy importante y para esto hay que tener una visión sistémica. Son habilidades, competencias que uno tiene que adquirir
a lo largo del tiempo y con esta modernidad, este efímero, esta cosa rápida que hay en el mundo, lo que era eh, verdadero ayer, mañana quizás ya no sea, sobre todo en el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, hoy no podemos hablar de comunicación como el simple acto de comunicarse. La comunicación tiene que ser mucho más expandida. Hay que tener aquello volcado a los medios, Instagram. La comunicación no es solo el comunicar que teníamos antes, es mucho más extendida. Entonces, el no tener habilidad, no tener la competencia, por ejemplo, dentro del sistema, de estar fuera de orientaciones para costo, es imposible. Las empresas tienen que reinventarse en el tema de los costos. De nada vale tener en el grupo, no encontrar en su grupo personas que tienen estas competencias. Usted no puede sin estas competencias llegar al mundo corporativo sin destacarse. Y esto no es lo que se tenía antes. Si uno no realiza determinadas tareas, es incompetente. No, en realidad tiene competencia para realizar otras tareas y es lo que uno tiene que encontrar en su empresa, las competencias del individuo para que pueda entregar el producto de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible y con el menor costo. Cuando hablamos de competencias, las competencias que veíamos en los libros tradicional o tradicionales hoy están más en la agilidad de la toma de decisiones, espíritu emprendedor. Hay mucho emprendimiento que es saber emprender dentro de su propia empresa y su propio trabajo. Esto es muy importante. Resalto realmente que el poder de negociación tiene que ser todo el tiempo, todos los días, y cuál es, con el paciente, con el médico asistente, el colaborador, el par, el accionista, el director, y la creatividad, yo sigo diciendo que es primordial como competencia con una visión sistémica, un proceso sistémico. Dentro de mi historia, este sentido crítico es muy importante para alcanzar el lugar donde estoy, esta visión sistémica, y por eso mi formación es diferente, porque ya estaba atendiendo con una cuestión administrativa, elegí hacer derecho, después complementé con algunas cosas volcadas a MBA, también estuve en la Fundación Getúlio Vargas, después decidí cursar medicina para cerrar un ciclo, esto todo dentro de una visión del sistema, enfocándome donde quería llegar, siguiendo en esta caminata y buscando formación dentro de mis competencias y desarrollando las que no tenía para llegar a donde llegué. No sé si era esto que quería que yo comentara, pero podemos desarrollar un poco más y seguimos adelante. Muy Muy bien, Marcelo, es siempre un gusto escucharle hablar. Yo he tenido la oportunidad de aprender mucho de lo que planteó usted aquí ahora sobre el desarrollo de estas competencias. Yo he tenido la oportunidad de tenerle como mi director durante un periodo de mi carrera y tuve la oportunidad también de ser su profesor durante su formación en la Facultad de Medicina. Sí, yo era director de él y él era mi profesor. Vamos a decidir entonces aquí quién va a hablar de quién, ¿verdad? Pero fue buenísimo. Bueno, Edu, usted es profesor de una facultad reconocida que es UFRJ, profesor de medicina, imparte clases. Allí ya lleva mucho tiempo ya de licenciado, de graduado, tiene experiencias, tuvo que aprender otras competencias también a lo largo de su desarrollo. Y hoy quisiera que hablara un poco de todo este proceso, pero
si tuviera hoy que enseñar a sus alumnos estas competencias, ¿cuáles serían estas competencias? ¿Qué enseñaría usted? Porque estoy seguro que ya lo hace con sus alumnos. ¿Qué competencias tienen que desarrollar para en el futuro poder ocupar una posición destacada como Marcelo ocupa hoy y como usted ocupa hoy? Bruno, ante todo, es un gusto estar aquí entre dos amigos. Usted representa un gran nefrólogo de una nueva generación. Tenemos por lo menos 20 años de diferencia de edad. Yo estaré acercándome a los, yo estoy acercándome a los 60 y usted estará acercándose a 40. Marcelo es una persona a quien admiro mucho y entre otros temas personales, su recorrido, su historia. Ojalá todo médico tuviera la oportunidad de tener esta carrera, primero cuidando a las personas a través de la enfermería, que es una bellísima profesión. La enfermería tiene mucho que enseñarnos y tenemos una arrogancia frente a los enfermeros que no se justifica y esto tiene sus días contados y es que todavía existe de la manera que existía. Está mejorando, pero tiene mucho que mejorar. Y además, derecho, gastronomía o cocina, que usted no mencionó, gestión hospitalaria, gestión de procesos, y esto es una carrera actual. Cuando, y yo quisiera solo agradecer antes la oportunidad de estar aquí, la iniciativa FIS, José, Rodrigo, Manuela, Flavia, todo el equipo que trabaja mucho y que une personas, son agregadores, no estamos aquí por casualidad, estamos aquí intercambiando experiencias. Y hablando de este tema, mi visión, claro, nosotros vivimos una era de transformación. Y en esta era de transformación, las personas que están más abiertas a aprendizajes en áreas diferentes, digamos así, llevan ventaja. Y contándoles un poco de mi historia, yo no tengo ningún problema de decir que yo me licencié en el 86, una era pre-internet, pre-Facebook, pre-celular. Hace muchos años, tengo 35 años de licenciado y en este periodo, ¿qué pasó? Yo fui alumno de una universidad en la que imparto clases, soy clásica, la Facultad de Medicina, una facultad de medicina que fue fundada en 1810 o 1808. Bueno, una facultad muy clásica, antigua, y que tiene el reto de renovarse. Y este reto no es solo de las personas, porque al fin y al cabo la facultad está conformada por personas. Y es muy importante que nosotros estemos, y lamentablemente no todos están, que estemos atentos a los cambios. A mí me gusta hacer analogías y una de ellas es para la transformación. Yo diría que tenemos algún retraso en el área de la salud, viviendo una transformación que se notó en el área de la economía. No es casualidad que algunos de los últimos premios Nobel de Economía se entregaron al área de la ciencia del comportamiento. Quienes leyeron Thaler, Kahneman y todos los grandes líderes del área de economía conductual que nos mostraron que el ser humano no toma decisiones de manera cognitiva o cognitiva. Entonces, esta materia basada en el raciocinio financiero, en donde las personas deciden si una cosa es más barata que la otra y comparan con algo más barato, esto se puso a perder porque vimos que el comportamiento humano es mucho más complejo y esto se aplica a todas las áreas. En el área de la salud vemos igual cuánto tiempo nosotros perdimos o, entre comillas, dedicamos incluso en este tema de la memoria y luego en retener informaciones que muchas veces no se utilizan. ¿Cuántos de nosotros memorizaron los fármacos, los antibióticos? El mejor alumno era el que tenía la mejor memoria y esto se ha acabado. Al mismo tiempo que se acabó, no se construyó, digamos, un currículo que permita que otras competencias que Marcelo ha hablado de manera brillante se desarrolle, porque por mi experiencia
he tenido la suerte de haber desarrollado las áreas que se consideraban extracurriculares en paralelo con la formación muy clásica. Yo, bueno, pues hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, la parte de prácticas, máster, doctorado en la Universidad de Harvard, estudié en la Universidad de París, y todo esto me ha dado mucha consistencia sólida para todo este trabajo, porque si no desarrollamos las competencias en otras áreas, y mi actividad extracurricular me ha traído mi gran pasión en este momento, que es el análisis de la transformación de la industria de la música y de las artes para la industria de la salud. Por esto surgió este proyecto, y después podemos hablar un poco más sobre esto. En resumen, debemos desarrollar actividades extracurriculares que hoy día ya no se deberían considerar como extracurriculares, y las mejores universidades deberían incorporar esto al currículo con actividades lúdicas, de artes, de música, gastronomía, porque el ser humano es mucho más complejo que tan solo la biología y luego su fisiología. Bueno, espero no haber tardado mucho en mi respuesta. Bueno, esto es todo. Si quieren preguntar algo. Excelente, Edu. Yo creo que realmente ha tratado un punto que aprovecho la oportunidad para hablar un poco también de este tema de la educación continua y luego las metodologías activas de enseñanza para el desarrollo de estas competencias que mucho hay que trabajar. Además de las competencias que ha puesto, cognitivas, técnicas, nosotros debemos ampliar esta visión. Y luego los profesionales de salud, ellos deben desarrollar estas otras matrices de competencias, porque tenemos una serie de iniciativas lideradas por algunas startups y luego algunas empresas con metodologías activas que auxilian justamente en este tema del desarrollo de software skills. Entonces hoy nosotros tenemos como una demanda y luego una necesidad, digamos, cada vez más importante de este desarrollo de las habilidades. Y veo que el enlace para esto sería capacitación y luego educación continua. Y aún en algunas corporaciones esto se ve como algo costoso y no como una oportunidad de inversión y desarrollo de sus profesionales, colaboradores y de sus resultados en consecuencia. Marcelo, ¿podría decir algo, hablar algo sobre las iniciativas referentes a la educación continua con respecto al desarrollo de estas matrices? Bueno, sí, estabas hablando, incluso movía la cabeza porque sabe usted que soy una persona que apuesta mucho en el tema de la educación. En el pasado nosotros teníamos este tema de la educación continua que estaba más relacionada a términos de enfermería, y cuando construimos esto incluso éramos miembros, incluso estábamos al frente de este tema de esta información, y creo que la empresa solo puede reaccionar rápidamente a los cambios y luego adherir a estas nuevas tecnologías, innovación sin tener que empezar desde el cero cuando llega algo nuevo. Sí, tiene estos fundamentos en este conceptos, y si estos conceptos están solidificados, están sólidos, vamos a tener esta educación continua consistentes, si sabemos cuál es el concepto, la vitalidad, la vida de la empresa, qué es su empresa, cuando entendemos cómo es la empresa, cómo funciona, cómo actúa, eso no se pierde. Podemos tener innovaciones rápidas, dinámicas, cosas nuevas. Hoy tenemos múltiples herramientas, softwares, bibliotecas
que debemos disponer esto todo el tiempo a la gente. Entonces, una capacitación nunca se puede ver como algo costoso. Al contrario, una capacitación es fundamental para que se obtengan resultados. Yo siempre hablo de resultados porque, bueno, en mi mente de ejecutivo siempre busca por resultados. Sin embargo, yo creo que el gran diferencial que tengo es porque valoro este tema de la capacitación. Siempre valoro la cuestión del comportamiento. Saben ustedes, yo realmente imparto muchas capacitaciones y valoro estas competencias de comportamiento porque me parece que este es el diferencial humano realmente que nos diferenciará del hospital A o del hospital B. Es en cualquier segmento, no hace falta hablar solo de hospitales. Yo creo que educación, por ejemplo, hay que ser constante, continua y conjunta. No puede ser algo segmentado, porque cuando vamos a hablar de un protocolo, por ejemplo, no podemos dejar de implicar en una capacitación toda la parte de comportamiento técnico y hasta la persona que está ahí en la puerta, porque tiene que tener conocimiento de esto. Y a veces hacemos las capacitaciones y nos olvidamos de las otras partes y la capacitación es fundamental. Y hoy tenemos muchas herramientas. Ya utilicé herramientas de BKL, de IBKL, ya saben esto. Fue muy satisfactorio. Fue un momento en el que logramos hacer un upgrade técnico importante dentro de nuestra unidad. Y y realmente estoy a favor de gestionar esto y con este brazo fundamental que es la educación. Edu, ¿cuál sería o cuál es hoy? ¿Cuáles son las facultades que son más tradicionales, como ha mencionado UFRJ, Helios, que es la Federal de Río de Janeiro? ¿Cómo observan la llegada de las metodologías de nuevas capacitaciones y la incorporación de esto en la enseñanza tradicional para que podamos ahí formar y desarrollar esas competencias con los futuros profesionales que llegan al mercado laboral del área de la salud? ¿Cómo podemos ahí facilitar el acceso de estos profesionales al mercado de salud? ¿Cómo se ve esto hoy día? Porque pienso que algunos están más acostumbrados a la enseñanza más tradicional y del otro lado vemos que hay una necesidad, digamos, por nuevas iniciativas, por metodologías activas, por capacitaciones nuevas. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se trabaja esto dentro de la universidad? Bruno, aquí pongo una opinión personal, ya que uno de los motivos de existir la universidad es justamente para que no tengamos opiniones semejantes. La gente debe ponerse en desacuerdo, sin embargo, con un sentido común. Y a mi entender, hago una analogía con las transformaciones de otras áreas y vuelvo al universo de las artes y de la pintura. Si queremos tomar un movimiento artístico del área de la pintura a finales del siglo XIX con el impresionismo, de los grandes artistas que tuvimos, algunos artistas permanecieron en su ámbito clásico, aunque el impresionismo haya sido una transformación con respecto a la representación de la figura que era obligatoria diseñar o producir como una figura de la naturaleza, por ejemplo, y a partir de esto surgieron Monet, Van Gogh, grandes impresionistas, y el relieve sería para Picasso. Picasso tenía una formación clásica, volviendo a las primeras veces que visité José, tenía el cuadro, la pintura de Picasso, ¿no? El médico ahí al lado de la cama del paciente, ya casi cerca de la muerte, y cuando nosotros analizamos todas las transformaciones y las etapas por las que pasó durante su vida en el siglo siguiente, ya empezando en el siglo XX, fue algo fantástico. Entonces él supo guardar la competencia del clásico y luego innovar. Me parece que la universidad tiene mucha dificultad. UFRJ es una universidad que, aunque las nuevas tecnologías son bienvenidas, no sabemos cómo
cómo implementarlas. Eso requiere un cambio curricular. Cambios curriculares no se hacen simplemente de manera muy sencilla. Las universidades, incluso las privadas, tienen ventajas en ese sentido porque son más rápidas y hoy en día en el mundo empresarial, como Marcelo ya ha hablado, es algo muy rápido. Nosotros, bueno, como ya aprendí y repito la frase de otra persona, es corregir muy rápido, ¿no? Porque de esta manera avanzamos y en ese sentido tenemos muchas deficiencias. Solo para no quedarme en este tema muy hipotético, trabajo con semiología hasta hoy y les pongo un ejemplo de cómo imparto clases de escucha cardíaca. No empiezo con el ciclo cardíaco, que es la formación clásica, electrocardiograma, etcétera. Empiezo explicando cómo funciona la batería de escuela de samba, cuál es la función del marcado, los sonidos, los más agudos, los graves, cómo conocemos el área de un instrumento, que son las áreas como de las válvulas cardíacas y las áreas más pequeñas con el sonido más agudo. Eso sirve para los respiratorios, para los ronquidos con el sonido más grave por el área y así en adelante. Y empezando con una analogía, con un área tan lejana, empezamos ahí a atraer la atención del alumno. Incluso a veces le estimulamos a aprender algo sobre música también, porque de esta manera puede manejar y tratar al paciente también. A veces a algunos pacientes les gusta música, aprender sobre jazz, samba. No es que todos deben saber todos. Sin embargo, el profesional de salud del área de gestión hasta el área de los cuidados médicos y del área diagnóstica tiene mucho beneficio con respecto a esto de una formación más amplia. Entonces, esas competencias, como Marcelo ha señalado, son competencias que se pueden desarrollar. Ni todos nacen con habilidades. Sin embargo, las competencias se pueden desarrollar, el talento existe y decimos que es más un trabajo de formación y luego ya contestando su pregunta tenemos un gran reto por delante que es transformar esta enseñanza para poner a la altura de lo que necesitamos. Es bien importante lo que Eduardo ha puesto de esta parte de, incluso que había comentado antes, esta agilidad de poder tomar decisiones y luego adaptarse al mundo moderno. Claro que esto sin perjudicar la empresa, sin perjudicar la cultura de la organización. Sin embargo, esto es bien importante. Yo creo realmente una pequeña ventaja que tiene la universidad privada, que es justamente que hoy, digamos, está más rápida en esta percepción y luego trae la enseñanza para otros destinos, que es incluso traer la semiología con sonido, con música. Y a mí esto me encanta realmente, eso nos trae realmente, nos trae interés en la comparación y eso es bien importante también. Hoy tenemos universidades que hacen simulaciones realísticas increíbles y que interactúan con otras profesiones también. Tenemos alumnos de teatro que simulan atención con vómito, no pasan bien y esto pone al alumno en una realidad, en una situación más cerca a la realidad. Entonces es fantástico, realmente esto es fantástico. Me gustaría incluso ver una clase de semiología también suya. Lo que iba a decir es que lo que están hablando ustedes es algo bien interesante, el desarrollo de esta relación interpersonal y entre los diversos profesionales muchas veces no está capacitado a lo largo de la formación de este profesional y luego al final de esta formación, digamos, formamos a los enfermeros, médicos y después decimos, bueno, pues ahora van a cruzar la calle, todos van a empezar a trabajar juntos en este hospital. La posibilidad de que algo no funcione bien, todos ahí trabajarán en gran armonía y no es así que funciona realmente. Y entonces empezando con esto, aprovechando esta palabra, cuando sugiero a los alumnos que empiecen en una escuela de música, por ejemplo, un grupo, solo una de las maneras para poder desarrollar esto. Muchos piensan que es solo para aprender música, sin embargo,
La convivencia entre personas de funciones distintas con una misión que es trabajar en conjunto hace que aquel que es muy competente, por ejemplo, esté en el mismo nivel del menos competente, menos capaz. Y esto se hace por medio de reglas y además en el mundo actual muchos están buscando sus móviles, los niños están ahí trabajando dentro de una habitación encerrados y ese es el ejemplo, por ejemplo, aquí. Bueno, en 17 años estaba ahí con el monobloco. Cuando llega el monobloco, no importa si uno toca bien o mal, a veces es más difícil modular. Los que llegan ahí bien en una escuela que saben todos, no tiene ninguna importancia. Entonces es importante enseñar a los otros y recordar lo siguiente, más importante que tocar mejor que el uno y que el otro, lo mejor es tocar en conjunto. Y es un ejemplo para cualquier empresa, para cualquier sociedad, para cualquier grupo de personas. Por eso entonces es tan importante esto. Y realmente es la cuestión de la eficiencia, ¿no? Del uno y del otro. Sí, vamos a tener orgullo de compartir esto. A lo mejor está en el lugar equivocado, ¿no? Si no quiera compartir. Sí, excelente ese intercambio de experiencia. Desafortunadamente ya estamos ahí, ya estamos al final de nuestra mesa, de nuestro panel. Espero que hayan aprovechado, disfrutado y quisiera que en un minuto y medio, por favor, que Marcelo haga sus consideraciones finales y luego después Eduardo para que podamos finalizar. Bueno, pues yo creo que como mensaje nosotros debemos pensar realmente en estos temas de sus habilidades personales, debemos comprender cuáles son sus limitaciones, esto es fundamental, debemos saber que ni todas nacen con nosotros, sin embargo, es muy posible desarrollar cada una de las actividades, sean técnicas, que son las más fáciles, o también las de referentes al comportamiento. Si logramos y si logramos, todos pueden lograrlo. Y el mensaje que podemos dejar aquí es que todo lo que estamos hablando, todas las habilidades se orientan hacia un único lugar que es el paciente. Esto que es importante y que todos pueden desarrollarla. Y que busquen siempre lo mejor, que eso es bien importante para que se pueda llegar a donde uno quiere. Edu tiene la palabra. Bueno, solo agradecer la oportunidad de estar aquí en esta mesa con ustedes y como hablé al inicio, bueno, pues ahí con amigos que realmente buscan y hacen lo que estamos hablando el día de hoy. El ejemplo, no hablamos mucho de Bruno como moderador, sin embargo es una persona que tiene una calificación no tan solo del área médica de gestión y que tiene una actividad de deporte, de convivencia, relación y Marcelo, como hablé antes, una gran admiración por su historia personal y Marcelo es bien importante que la suya, la nuestra y todas las historias se cuenten porque eso es inspirador. Vivimos una generación que tiene una oferta, una cantidad de facilidades inmensa que ha generado una gran dificultad. Es difícil hoy ver a un profesional y decir, bueno, me gustaría ser como este. Y es usted un profesional así, Bruno, Marcelo, y quisiera agradecer a los líderes de la iniciativa FIS, Rosier y todo el grupo. Enhorabuena, hemos tenido oportunidad de estar con personas realmente muy inspiradoras y es la base para cualquier desarrollo de habilidades. Gracias por la oportunidad de estar así. Seguramente es usted también una persona muy inspiradora. Bruno, mi alumno del área de gestión, sí, todos somos alumnos y profesores. Sí. Fui alumno del Eduardo y después trabajé en su empresa como nefrólogo. Sí, eso que es bien importante realmente. Si debemos ahí, si debemos correr para poder aprender y enseñar, yo creo que nosotros podemos avanzar más y debemos internalizar más este tema de estamos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Marcelo, Eduardo, fue excelente. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado. Bruno, muchas gracias. Abrazo a todos.